Bien, hermanitos, vamos a compartir un estudio más, un estudio bíblico muy hermoso, una palabra muy hermosa, muy simple aparentemente, pero con un contenido, pienso, muy profundo, porque si le pudieras poner un título a este estudio, es aspiramos a conocer al Dios verdadero, al Dios de dioses. Entonces tenemos que tener claro que Él volverá. Y pues hemos estudiado, porque voy a hacer también una recopilación de algunos estudios anteriores, en los cuales hemos visto que nuestro Señor Jesucristo prometió ir a crear, a hacer morada para los que creen en Él. Y les dijo: iré a hacer morada para vosotros, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y en verdad les digo que voy a regresar. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero voy a preparar morada para ustedes. Y si voy a preparar morada para ustedes, quiere decir que regresaré por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Entonces quiere decir que el Señor va a regresar. Ahí en el Evangelio de Lucas, en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 37 en adelante, dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare bien, bienaventurados, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados para la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Quiere decir que la gente, la mayoría de las personas no están preparados para que venga el Señor. Dice la Escritura: velad y orad para no entrar en tentación, que es una de las maneras en las que Cristo les dijo a sus apóstoles, después de que los apóstoles se durmieron, cuando Él subió al huerto a orar, cuando Él estaba sudando sangre por la angustia que tenía cuando iba a ser entregado. Y cuando puso a orar a sus discípulos, pues regresó y los encontró durmiendo. Entonces les dijo: velad y orad para no entrar en tentación. Velad quiere decir, pues, si ellos estaban durmiendo, velad quiere decir estar atentos, estar despiertos, estar al alba, como el atalaya que está observando cómo va el enemigo, para avisarle al pueblo que ahí viene el enemigo, y entonces tomen sus armaduras, su espada, su escudo, y empiecen la guerra. Y tú estás metida en una guerra, quieras o no. Es una guerra entre el bien, entre el mal, la guerra entre lo que decía el Señor: la carne es débil, aunque el espíritu está dispuesto. Entonces la gente se duerme, el cansancio no los deja venir a la iglesia, los duerme, los cansa. ¿Por qué? Porque no están al alba, no tienen la fuerza del Espíritu Santo para remontar el cansancio. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles, se durmieron. Entonces al demonio le interesa bastante que tú estés dormido. Entonces el Evangelio dice: levántate tú que duermes y te alumbrará Jesucristo. Entonces dice que si el padre de familia supiera a qué hora va a venir el enemigo, pues a lo mejor estuviera atento. Pero como no sabe, a lo mejor, o no entiende, pues puede ser que muchos se empiecen a dejar
minar su casa. ¿Qué quiere decir minar su casa? Dice el Evangelio, ¿qué comunión hay de Jesucristo con Belial? ¿O qué comunión su templo con los ídolos? Y vosotros sois el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es tu casa? Entonces tú dejas minar tu casa cuando por tu propia concupiscencia te dejas seducir de las tentaciones. Hay que cortar de raíz toda adherencia al pecado prohibido por Dios. Todo el pecado es prohibido por Dios. Las leyes del demonio. Entonces dice, ustedes pues también estén preparados para la hora que no piensas que va a venir el Señor. O sea, estate preparado para la hora que tú no piensas. Quiere decir, cuando más confiado estés es cuando más al alba tienes que estar. ¿Por qué? Porque dice el Señor en las señales de los últimos tiempos que oiréis de guerras y de rumores de guerras, pero aún no es el fin. Quiere decir que cuando el mundo esté así, todo el mundo va a estar al alba. Pero ese no va a ser el momento. Sino dice, cuando todos digan paz y tranquilidad, entonces vendrá el Señor como ladrón en la noche. Quiere decir, cuando todo el mundo esté confiado. Y acuérdate de las vírgenes. Como tardaba el Señor, dice, bueno, después compraremos el aceite. No compraron el aceite y después andaban pidiendo el aceite a las otras cuando la puerta se cerró. Dijeron, ya. Eso es un tipo de lo que va a pasar cuando venga el Señor. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Cuando más confiado estés, mira, en un momento dado va uno caminando y se pone uno en el lugar y en el tiempo equivocado y ¡pum!, se acaba la vida. No sabe uno. Entonces uno sale siempre creyendo que la palabra de Dios dice, bendito serás en tu entrada, bendito es tu salida. Amén. Entonces tenemos entendido que nosotros, para ser bendecidos en nuestra entrada y en nuestra salida, tenemos que estar comportándonos como Dios quiere que nos comportemos. No salimos a la buena de Dios y andamos por ahí pecando al fin que ahorita saldré y mañana regresaré. Eso no es posible. Entonces dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Así serán los tiempos en que vendrá el Señor. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Quiere decir que las personas que están en tinieblas ni miedo tienen ni temor tienen. No digo miedo, el temor de Jehová, el temor de Yahweh. No tienen temor de Dios. Comamos y bebamos, al fin mañana moriremos. No es así. Pero las tinieblas hacen que la gente no vea esto. O sea, no va a pasar nada. Hay gente que piensa que va a morir y ya va a morir de hoy para siempre, que todo se acabó. Otros piensan que morir así en pecado, de todos modos, o sea, como sea, todos modos van a ir a un paraíso. Entonces la Escritura dice perfectamente que va a venir el Señor como el dolor de la mujer encinta. Pues ahora sí que la mujer que va a tener un hijo, los dolores son sí o sí. Por eso dice, no estén en tinieblas. Una mujer que va a tener un niño tiene dolor sí o sí. Como los dolores en cinta no escaparán. O sea, así vendrá la destrucción repentina en el momento menos esperado. Porque ustedes sois hijos de luz e hijos del día. Y podremos poner, porque todas ustedes son hijas de luz e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Por qué fue la perdición y la condenación?
porque la luz vino al mundo, pero el mundo prefirió las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces dice aquí, tú no eres hijo de las tinieblas, no somos hijos de noche ni de día, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Párate en la madrugada, ponte a orar y ponte a luchar, ponte a pedirle a Dios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, si no estamos vestidos de la fe, en que nos tenemos que comportar como Cristo dice, para que nosotros seamos parte del reino cuando sea la venida del Señor, estamos perdidos. Por eso no cuidan su comportamiento, no cuidan su boca, no cuidan el congregarse o no cuidan ser gente de oración, andan más en las tinieblas del mundo, en los placeres del mundo, en los afanes, en el dinero, y en todas esas cosas, en comida y en bebida. Angustiados porque no tienen qué comer. ¿Qué dice el Señor? El reino de Dios no es ¿qué? No es bebida, no es ni comida ni bebida, sino justicia en el Espíritu, fuerza y paz. Porque no nos ha puesto Dios para ira a los que se han arrepentido, a los que se han bautizado, a los que santifican su vida. Dice, el que tiene la esperanza de ver a Cristo tal cual es, se purifica a sí mismo como Él es puro. El que no se santifica, el que no se purifica, el que no está constantemente humillado a Dios, para que Dios vaya reblandeciendo su corazón y entonces pueda tranquilamente estar en sus mandamientos y en sus estatutos y poniéndolos por obra, está perdido. Andan como extraviados en sus delitos, en sus pecados, en sus deleites. Entonces esos, los hijos de desobediencia, dice que entonces viene la ira de Dios que se manifiesta a los hijos de ¿qué? A los hijos de desobediencia. O sea, los que no obedecen, los que no hacen esfuerzo, los que no están preparados para Dios, todo les duele, de todo se quejan, nada pueden sufrir. Piensan que estar en el reino de Dios es siempre estar como decían por ahí en la nube rosas, que no pasa nada. No, la paciencia se va a probar cuando haya impaciencia, cuando haya... El amor se va a probar cuando hay oposición. No, el amor va a ser probado cuando no pasa nada. Eso no es verdad. Imagínate que Jesucristo no le hubiera pasado nada a los apóstoles. Todo el mundo tuvo oposición y oposición fuerte y dura. Y si no tienes oposición y no se te opone nada, pues entonces sí preocúpate, porque entonces vamos a ver en qué reino estás. Porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Cómo? Así. Cuando viene el pleito, sufre el oprobio. Cuando viene esto, ten paciencia. Cuando te dicen maldiciones, no contestes mal por mal. Ahí es donde se prueba la fuerza de Dios. Alguien que siempre está quejándose, que siempre está angustiado, siempre, ay, es que estoy cansado, es que pues nada, que no puedas descansar. Echa sobre Yahweh tu carga, echa sobre Jehová tu carga, ¿y Él qué? Y Él te levantará. Entonces seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hoy lo haces o como lo hacéis. Quiere decir, hermano, que entre nosotros tenemos que dar la palabra de manera que sientas tú en verdad que Dios es poderoso. Pero Dios es poderoso cuando no pasa nada, no. Dios es poderoso para triunfar en guerras muy fuertes, en problemas muy fuertes, en la muerte de un ser querido, en la enfermedad, en la carencia, en que ves la enfermedad del otro, en la oración constante,
en los problemas de oposición demoníaca para tu ministerio, lo que Dios quiera para ti, y siempre triunfar. Pero ¿cómo vas a hacer triunfar a Dios si siempre nomás trabajas ahí 2, 3 días y no puedes hacer más esfuerzo porque te justifica el trabajo para permanecer dormido? Y aquí dice, la gente normal duerme. No sean ustedes como ellos. Velar y orar para no estar entrando en tentación. Entonces, el velar quiere decir despierto, quiere decir sobreponerse a, y no entrar en la queja, estar quejándose por todo, cada rato quejándose, ay, es que esto no me gusta, es que esto está hecho no como yo quiero, es que esto, es que el otro, es que el otro. ¿Dónde está la aceptación? Si no ve uno cosas que no están de acuerdo con lo que uno quiere, no se puede tener aceptación. ¿Qué hizo Cristo? Señor, perdónalos. Aceptó que así tenía que ser. Por eso sudaba como gotas de sangre para poder enfrentar la muerte que iba a ser, porque dijo, mi vida la pongo yo de mí mismo, nadie me obliga a ponerla. Entonces nosotros, ¿por qué no poner la vida ante Cristo sin quejarnos, sino siempre declarar triunfo y vencedor al Señor? Amén. Porque los que están en tinieblas duermen. Pero el día del Señor, dice, no retarda el Señor su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Y así dice el Evangelio, dice, habrá gente que te diga, mira, ¿desde cuándo viene prometiendo esto y no ha pasado nada desde los siglos hasta ahora? Y por eso los judíos dicen, no, pues si no ha pasado nada, vamos a esperar al Mesías, dicen ellos, cuando Cristo ya vino. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso no viene, no porque se tarde, sino porque tiene misericordia para que la gente se arrepienta de su idolatría, de su falta de fe, de su falta de discernimiento, porque no hay diligencia para con Dios. Entonces dice el Señor, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Porque la primera generación, dice también la Escritura, fue en el mundo anegado por agua, mas ahora está preparado para el fuego. Entonces la gente que no cree esto y te dice, no alucines, ¿cómo crees? ¿Por qué? Por la incredulidad que produce la comodidad del cuerpo y la carne en todos sus placeres. La carne se aplacera en la comodidad, no le gusta hacer esfuerzo, no le gusta dormir poco, no le gusta velar, no le gusta orar, no le gusta leer la palabra con diligencia, todo lo quiere que le salga como ella quiere y si no, pues se pone mal. Imagínate, Cristo siendo Dios, dice que no se aferró a ser Dios, ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se hizo obediente y obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte de cruz. Entonces Apocalipsis 16:15 dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hasta eso, vengo como ladrón en la noche, no sabes cuándo. Entonces, día que vives, día que tienes que ser santificado día con día, apartarte del pecado, que es pues todas las obras de la carne que ya sabemos, fornicación, adulterio. Oiga, mujeres, madres de familia, padres de familia, que ya están invitando a sus hijos menores de edad a tener relaciones sexuales sin casarse, que para que conozcan el mundo. Y el Evangelio dice, oh almas adúlteras que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Dónde están? Pues en las tinieblas. No entienden nada, piensan que son de mente abierta, que se la saben, sabios en su propia opinión.
Y pues todas esas chucherías que les caminan en la cabeza no son más que puras voces demoníacas. ¿Y tú crees que van a cosechar el bien? Y dice la palabra de Dios, de manera que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Qué estarás haciendo el día en que Dios venga en el juicio del trono blanco y te pida cuentas de tus hijos? ¿A qué los entregaste o qué? Dice el Señor, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Sabes cuál va a ser su vergüenza? Esa. Ya no va a haber tiempo para el arrepentimiento. Ahorita Dios es un Dios de salvación, pero Él va a ser tu juez, y cuando ya sea tu juez, estés juzgado por todo lo que hiciste, ya no va a haber para atrás, ya no va a haber abogado. Ahorita dice, si alguno pecare, abogado tenemos. Esto os escribo para que no peques. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Arrepiéntete, ponte a cuentas, estate con Dios, porque Él viene como ladrón en la noche. Ahora, para que tú tengas un conocimiento amplio de lo que más o menos tienes que hacer, primero, que es pensar, discernir y hacer después, es 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que todavía Dios ahorita tiene el querer como el hacer para ti, por su buena voluntad. Por eso dice el apóstol, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, hay gente que dice que no existe la santidad en los hombres, que no puede ser santo, porque piensan que santo es tener un muñeco ahí de San Benito. Pues no. ¿San Benito? Santo es apartado para Dios. ¿No has visto las monedas esas de San Benito que te venden ahí? Sí, ahí venden unas de esas con un cordón rojo ahí. Moneda de San Benito. Imagínate. Santo es ser apartado para Dios, sin pecado. No es un muñeco. Y el único que ha muerto por ti es Jesucristo. Nadie más. Nadie ha derramado su sangre en la cruz del Calvario. Cuando menos no hay testimonio en toda la Escritura que haya que adorar un santo. El único santo, santo, santo es el Señor, porque fue santo, porque es santo y será santo por la eternidad. Ahora dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo tu ser, para que vayas comprendiendo qué es el ser humano. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuida que Dios te santifique, como velando y orando, para que no entres en tentación y el Espíritu te fortalezca. Lo que hizo Jesucristo cuando, después de que el Espíritu Santo vino sobre él, después de ser bautizado por Juan, fue recibir el Espíritu Santo, que fue el que lo fortaleció para resistir a las demandas del demonio. 40 días de tentación en el desierto. Dice la Escritura, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. No hay otro poder más que el echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en tus manos serpientes, y bebieres cosa mortífera no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Entonces, ten en cuenta que tu espíritu, alma y cuerpo tiene que ser guardado irreprensible. El espíritu, que es tu espíritu, que va a cambiar Dios por un espíritu nuevo para poner su espíritu. El alma, que son las emociones, la mente y la voluntad del hombre. Y tu cuerpo tienen que permanecer irreprensibles. Tu pensamiento, tu sentimiento, tus emociones, esas emociones negativas que te hacen siempre estar reclamando, siempre estar peleando, siempre estar gritando, siempre estar en contiendas y disensiones, pues vas a caer en la herejía. Y hay de aquellos que ya blasfeman contra el Espíritu Santo, que ya dicen,
pues yo conozco a Cristo, conozco al Espíritu Santo, pero mi patrón es el demonio y yo soy brujo y ya. Pues ya blasfemaron y ya. Pero ellos decía, por ahí mi esposa, pues no puede ser que un satánico tenga más fidelidad con Satanás que un cristiano con Cristo. Porque ellos sí confiesan ser del otro. Y aquí andan en la tibieza, no confiesan ser cristianos para que no los vean que están mal. Y los que dicen que son de Cristo y viven totalmente diferente, pues son mal testimonio, que por eso Dios se los va a llevar de las iglesias, para que ya no estén de mal testimonio. Dios mismo se los lleva. Yo eso lo aprendí en el grupo. En el grupo la gente que era deshonesta solitos iba para afuera. Solito, el mismo proceso los bota. Porque no obedecen. Pero los que fuimos constantes y aferrados y caímos y nos levantamos y seguimos de aferrados para buscar a Dios, sea cual sea, que no sabíamos quién, aunque ya teníamos intuición de que Jesucristo era el Señor, pues ahora aquí estamos. Y no por virtud de nosotros, sino Dios pone el querer como el hacer, pero si tú pones tu corazón, pero si tu corazón está en contra de Dios por todo lo que argumentas, y por eso dice el Evangelio, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son conferencias, no son pláticas motivacionales, son palabra de Dios. Entonces tenemos que debatir contra todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevar nuestra mente, nuestra palabra, nuestro sentimiento, guiados hacia la obediencia a Cristo, y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a nuestro Señor. Si hay algo bueno en qué pensar, piensa en Cristo. Desecha los pensamientos malos. Si dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, pues hay que pensar en Dios. Porque Cristo nomás decía, yo no hago nada que no me ordene mi Padre que está en el cielo. Entonces nosotros, ¿qué debemos de hacer? Santificarnos por completo de parte de Dios. Es poner el corazón para que Él nos rompa como barro y nos construya de nuevo a su imagen. Porque fuimos creados a su imagen. No es Dios hecho a la imagen mía, ni está Dios para servirme. Estoy yo para servirle, para que se haga su voluntad en toda mi vida, de aquí hasta que me muera. Y esa es la lucha. Lo que pasa es que el mal no quiere que tú hagas la voluntad de Dios. Entonces te pone estorbos, pero si tú no vences, entonces ¿cómo vas a mostrar tus triunfos si en las batallas todo pierdes? Eres un perdedor, una perdedora. La enfermedad te saca de la iglesia, el coraje, el pecado, la mediocridad, todo eso. No puedes decir que Cristo es vencedor. ¿Por qué? Porque tu vida lo denota, tu vida es un verdadero desastre. Nadie que tenga pecado, su vida es edificante. Eso lo tenemos claro. O sea, nadie que vive en pecado tiene su vida edificada. Es un desastre de emociones, de búsqueda humana, de sentimientos humanistas, de filosofías baratas. Pero un cambio dentro del Espíritu y la fortaleza que da el Espíritu Santo de Dios solamente a los que Dios se los da. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No porque Dios los escoja, sino porque ellos mismos no se ponen. Porque Dios dice que su mies es mucha y sus obreros pocos. Todos los que quieren ser ovejitas de iglesia son unos. Ay, sí, mi pastor, y que me diga. Los que quieren servir, ir a ver a los enfermos, predicar, traer gente a la iglesia, son otros. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios que la puerta estrecha pocos la hallarán? Tú te estás dando cuenta, son pocos. No son muchos. Entonces, ¿quién se quiere parar por la verdad? Tenemos que predicar con nuestra vida, tenemos que predicar con nuestra palabra y tenemos que, por medio de la voluntad de Dios, nosotros como instrumento, traer a la gente que va a ser salva. Pero de veras, Dios depura, Dios agita y saca el trigo, la cizaña que no sirve. Los que no se han parado por la verdad no están. Tratemos de que la palabra sea la que nos edifique. Amén.
con esto terminamos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a dar gracias a Dios. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, porque la orden, Señor, que tú has dado es santificarnos, y la esperanza es que tú, el Dios poderoso, santifique nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, para cuando tú vengas, Señor. Ayúdanos a tener esa prevención, estar prevenidos todos los días. Nomás vivimos un día a la vez, y que ese día, Señor, sea una ofrenda que suba con olor fragante ante ti, para que podamos, Señor, estar, como dice tu palabra, prevenidos para tu venida que esperamos, Señor. Te pedimos la misericordia para todos aquellos, Señor, que buscan encontrarse contigo, y que a nosotros nos ayudes a sostenernos en nuestros dos pies, parados por la verdad, parados por Cristo, y que no seamos, Señor, arrebatados de ninguna manera, pues tú dijiste que de tu mano nadie nos podía arrebatar. Queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer en ti, queremos obedecer, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Padre eterno, en el nombre de Yahshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.